Quizás inquieta sea la palabra que mejor la define, porque multifacética se queda corta. Hoy por hoy la conocemos como compositora, cantante y productora, pero antes de eso, y muchas veces en paralelo, ha sido también ilustradora de bandas, diseñadora de sintetizadores para artistas como Jack White, Dead Weather, Shigeto, Mark Mothersbaugh de la banda Divo o Julián Salazar de Me Too. Ha sido también profesora de batería en la Tom Tom Academy, baterista de bandas de Dream Pop como Balancer y de emo hardcore quizás como Ratón Pérez, y antes de eso pianista, y antes de eso pintora en la niñez. Y sin embargo su filosofía ha sido una sola desde que tiene uso de razón: hacer música como único plan al cual aferrarse. Su mundo, o al menos el que atraviesa los sonidos que componen su proyecto, son universos maleables, inquietos como ella, constantemente incómodos y cambiantes. Ha pasado de lo análogo y primitivo de la percusión a lo futurista de las máquinas, de ritmos, arpegiadores y sintetizadores tan abstractos como un atardecer cósmico multicolor o tan oníricos como un amanecer en intensa calma. Tan fiesteros como para detonar el ritual del baile en un club o tan introspectivos como para sumergirse en una especie de ambient abrasador y envolvente. En su discografía se evidencian sus incógnitas personales, sus reflexiones y ambiciones desde el amor, desde el optimismo, desde la frustración y recientemente desde la crudeza de una realidad que no es ni optimista ni pesimista, simplemente es lo que la luz devela ante sus ojos. Mi nombre es Sebastián Narváez Núñez y con Gabriela Jimeno, mejor conocida como Ela Mainus, les damos la bienvenida a un episodio más de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música, en vivo hoy desde el Centro de la Felicidad en Chapinero. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Un aplauso para el CEFE que hizo posible esto y para Ela, que generosamente ha aceptado esta invitación, lo cual me llena de orgullo. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. ¿Cómo estás? Intentando no llorar con tu introducción. Pero bien, muy bien, muchas gracias. Hay agüita por si te quieres hidratar también. Gracias. Yo quisiera que arrancáramos este episodio devolviéndonos en el tiempo. Para quienes nacimos y crecimos durante los 90s, en Bogotá se sentía una ciudad muy caótica. Era abrumante y hostil habitar una capital en la que prendías el televisor y veías atentados, bombas, secuestros, una sensación constante de miedo. Quisiera saber cómo recuerdas tú esa Bogotá en la que creciste, teniendo en cuenta también que tus padres son periodistas, y cómo crees que eso impactó tu forma de leer el mundo. Está gigante esa pregunta. Es difícil, siento, siempre para mí intentar mirar tan atrás a cosas que se sienten tan parte de nuestra vida. Mi mamá además está sentadita ahí. Siento que, bueno, como la mayoría de las cosas de la infancia, son cosas que están tan adentro de nosotros que es difícil sacarlas y como verlas, ¿sabes? Con una perspectiva fresca. Yo he pensado mucho que la realidad desde que existimos, lo que dices desde nacer, de tener la muerte tan cerca, siempre. Y incluso yo me acuerdo chiquita mucho, siempre que llegaba al colegio llamaba a mis papás, a los dos, y siempre colgaba pensando que era la última vez, o sea, se podían morir. Como que me acuerdo mucho que era súper dramática con las despedidas, como te adoro, cuídate, chiquita, porque siempre creía que las llamadas podían ser las últimas. Y pues eso me parecía muy normal, y con los años me he dado cuenta que obviamente no es normal, pero que ha hecho que la forma en que veo la vida es básicamente nada es tan grave como la muerte, y la muerte siempre está a un paso, y eso creo que da mucha perspectiva, ¿no? Nada es tan grave hasta que alguien se muera, y creo que eso es lo que yo más puedo ver que me queda de crecer en Colombia en los 90s. ¿En qué campo estaban tus papás en el periodismo? Pues ambos ambos empezaron haciendo política y eran corresponsales para periódicos en Estados Unidos, sobre todo por favor corrígeme si estoy equivocada, de Latinoamérica, y pues el política latinoamericana básicamente. Y después mi padre siguió muy metido en, pues literalmente escribió
libros sobre la toma del Palacio de Justicia, Colombia, ¿no? La historia de Colombia, muchísimo tiempo para El Espectador. Mi madre también siguió mucho en eso. Ellos fundaron juntos una revista que se llamaba Zona, sobre Colombia, y eventualmente yo creo también, pero mi madre me puede corregir, por la realidad de que ya eran padres y tenían hijos y las amenazas ya no eran solo a ellos, sino a los hijos. Mi madre decidió empezar a escribir sobre medicina y arte y dejar un poco al lado la realidad colombiana para proteger a su familia. Y mi padre sí, casi hasta el día de hoy sigue escribiendo sobre la realidad colombiana, por no decir política, ni guerra, ni narcotráfico, ¿no? La realidad colombiana. La primera visión del arte que llega a tu vida finalmente es la pintura, que creo que es muy intuitivo desde la niñez. Y quisiera saber qué tanto ese universo que pintabas era o muy reflejo de la realidad, o muy abstracción de la realidad, o muy como ese otro mundo que uno utiliza también desde su imaginación para escapar a todo esto tan hostil que nos está llegando como en el día a día. Tal vez un poco de las tres. Como que creo que siempre desde chiquita he sido una persona que me gusta hacer muchas cosas con las manos. Y como pintar y escribir y hacer cosas. Y sí, como que me inventaba tareas del colegio, inventadas y pintaba. Hacía mucho collage también. El otro día me acordé que tenía unos como binders como llenos de collage. Entonces no sé muy bien, era chiquita. Yo creo que también era como ganas de hacer cosas y como de ver colores y como de, pues sí, supongo de expresarme. Y yo creo que tiene un poco de las tres. Muy rápido igual, o sea, muy rápido empecé a tocar batería, como a los 9. Y yo creo que ahí sí fue un poco más como lo veo ahora en retrospectiva, como protección de la realidad. O sea, yo no siento que haya un instrumento que lo proteja más a uno que la batería físicamente, y pues porque es el instrumento más duro. O sea, no le puedes bajar el volumen tanto, sobre todo a esa edad. Y yo creo que hay algo muy de protección y muy de mute al mundo, de como tengo que yo hacer más ruido para callar todo lo que está afuera, ¿no? Y sí, es mi interpretación ahora. Siento que antes de llegar un poco como a esa época de la batería, estuvo primero el piano, pero antes de eso quiero saber cómo era la relación en tu familia con la música y con las artes. Lo decías ahorita que tu mamá empezó como a escribir sobre medicina y sobre artes, que tanto eso también empezó a detonar la conversación en la casa de ese blindaje que pudiera ser como el dibujo, la música, el piano, lo que sea, o si era un tema como de, es una niña muy inquieta y toca ponerla a hacer algo mientras nosotros estamos trabajando. No, yo creo que sí hay algo. Mi madre, sobre todo, que en realidad es la que nos crió a mi hermano y a mí, es una artista. Ella tocaba flauta y súper musical y muy pues, amante del arte. Siempre, o sea, la casa estaba llena de arte. Siempre todas las actividades como de chiquitos, de los pues, que a uno le ponían los papás, siempre todo era arte, en realidad. Arte y volar cometas. Salir a los páramos y a las montañas a volar cometas era como las dos cosas que hacíamos. Pero yo creo que es de naturaleza, o sea, como que ella es así. Y porque mi hermano también es músico, los dos salimos músicos. Entonces hay algo obviamente muy de su sensibilidad que evidentemente nos hizo que los dos nos fijáramos en las artes desde muy chiquitos. El piano fue idea de ella, o sea, no fui yo, obviamente, chiquitica. Ella tenía un piano que teníamos en la casa que muy evidentemente era como el piano que había que tener. O sea, no había posibilidad para mi madre que no hubiera piano. Y ella nos puso en clase a los dos de piano y siempre muy, o sea, hasta el día de hoy, yo sí me siento muy afortunada que no solo desde la infancia, sino nunca, ni en la adolescencia, por más de que fuéramos, no importa qué hiciéramos, como siempre estaba haciendo música, nunca me cuestionó eso. O sea, nunca me dijo que no. Y nunca me cuestionó que estudiara música y nunca, como que así uno, a veces yo veía la angustia en los ojos, nunca fue una opción no hacerlo. Entonces yo creo que siempre era, para responder tu pregunta más literalmente, yo creo que era la combinación de la sensibilidad de ella más dos hijos que claramente la compartían. Entonces, pues seguimos ese camino.
Yo creo que muchos de pronto quizás compartamos esta como experiencia de en algún momento querer tocar algo, ¿no? Como uno lo llama de alguna manera a la guitarra, lo que sea, que uno ya sea bueno o malo, pues ya es otra cosa, pero siempre hay, digamos, como que ese impulso. Y quisiera saber un poco, pues eso para muchos a veces termina siendo un hobby, como lo es estar en una academia de fútbol, o ir a taekwondo, lo que sea, esas actividades que uno hace de niño, que de una u otra manera, junto con la academia, con el colegio y todo lo demás, pues van dirigiendo un poco ese camino. Siento que tu camino siempre estuvo desde la música, pero quiero saber si en algún momento hubo otra posibilidad, hubo otra opción, algo que tú hayas dicho, si no hubiera sido la música, me hubiera encantado dedicarme a esto otro, quizás como una incógnita en tu vida. Sí, sí, no. Siento que yo me lo pregunto mucho y cambia. O sea, supongo que eso significa que me interesan muchas otras cosas, pero siento que, digamos, el arte, o sea, sí hacer, digamos, arte como visual, ¿cómo se dice? Bueno, manual, visual, en verdad, ¿no? Todos caben. Arte visual, me encanta la filosofía, siento que me encantaría ser profesora. La profesión de enseñar, ya sea algo de humanidades o música, siento que siempre, o sea, ni siquiera es que pienso, eso me hubiera encantado, es que todavía pienso, me encantaría, aunque tengo vida todavía por delante. Y música desde otras partes también, o sea, desde otros, supongo que ya he hecho muchos trabajos dentro de la música, pero hay muchos más. Esos son los primeros que o tal vez los únicos que pienso que realmente serían como opciones de otra carrera. A veces también pienso que podría ser psicóloga, en verdad, pero eso es reciente. ¿Por qué? Porque siento que muchos amigos y amigas y mis familiares me han dado cuenta que me buscan para hablar de sus vidas, ni siquiera de sus problemas, como que buscan consejos y me he dado cuenta que como que les ayudo. Y no sé, me lo han dicho, pero también yo me he dado cuenta como creo que entiendo, o sea, veo cómo puedo ayudar y como que les puedo decir cosas. Entonces y siento que eso es parte de la producción. Siento que viene de ahí, en verdad. Pero no sé que no quieres hablar de eso todavía, pero creo que yo creo que la producción en una gran parte musical es ser terapeuta. Es como, entonces creo que viene de ahí. Volvamos un poco como a esa época 2000 era en la que se forma Ratón Pérez, que además tiene un impacto grandísimo, y eran niños, o sea, tenían 11 años, salieron de giras, hicieron un montón de cosas y se convirtieron y trascendieron en el tiempo como unas leyendas, un poco como de eso, qué estaba pasando socialmente y qué era lo que los llevó finalmente a tener una banda que pudo haber sido una banda de covers y ya, sino como a crear un grupo que tuviera también como esos pensamientos alrededor como de lo más introspectivo para no irnos como al lado emo de la cosa, que es mucho más fuerte, pero cómo empieza esa necesidad, cómo empieza a surgir ese parche de amigos en el barrio, en el colegio, donde sea, que empieza a conformar ese grupo y cómo lo recuerdas también en torno a lo que estaba pasando, porque es un retrato también de la época. Lo que fue Ratón Pérez es una fotografía de ese instante, de esa Bogotá que estaba inmersa también en como todo el tema multicultural también de los raperos, pero los metaleros, pero los emo, los neo, los punks, los skinhead. ¿Cómo era? ¿Cómo recuerdas esa Bogotá? Habitar esa Bogotá, ¿cómo era? Sí, era hostil. Era hostil y éramos muy chiquitos, lo cual yo creo que de alguna manera nos protegió bastante, irónicamente, porque creo que éramos o sea, yo ahorita veo fotos de ese momento y me impresionó mucho, porque obviamente o sea, nosotros no nos sentíamos chiquitos, obviamente, y no sabíamos que nos veíamos así, pero a mí me da mucha angustia. Hay una foto justo que Nico, el bajista, tiene enmarcada, no, su mamá en verdad tiene enmarcada, de los 4 en una estación de bus, o sea, en la estación de bus de acá, en la terminal de buses, esperando un bus para ir a alguna parte. Y es como la foto de los 4 con un resto de instrumentos en la mitad de la terminal y cada vez que la veo me da mucha angustia ahora como adulta, porque ¿qué hacen esos niños solos y tienen un resto de cosas? ¿Cómo no nos robó nadie nunca? ¿Cómo no nos pasó honestamente nunca nada malo hasta el día de hoy? No sé responder por qué, pero yo creo que irónicamente es justo que nos veíamos tan chiquitos que pues como que no se metía nadie con nosotros.
Sí, un poquito más tarde, siento que a los chicos les empezaron a pasar cosas, como que los punks les pegaban en la calle. A mí nunca me pasó nada, pero sí se sentía muy hostil y muy cercana la violencia. Ellos tienen muchas historias pues sí, de tener que correr en la calle porque alguien lo reconocía y lo empezaba a perseguir, o patadas de la espalda. O sea, sí siento que ellos lo vivieron muy, bueno, de cerca. O sea, en cuerpo, yo lo viví muy de cerca. Y a tu otra pregunta, yo no sé muy bien, o sea, nos conocimos otra vez gracias a mi madre. Éramos todos hijos de su grupo de amigos. O sea, bueno, tres eran las dos amigas de mi madre, nacimos todos como meses de diferencia, nos metieron al mismo colegio, entonces éramos como hermanos, somos, y simplemente un día, literal en el recreo, hay que hacer una banda, va, me pido batería, yo bajo, chiquiticos, y yo no sé, o sea, no sé qué pasó de ahí a los 18, como que solo siento que éramos muy, muy juiciosos, o sea, todo el tiempo libre que teníamos, lo único que hacíamos era ensayar. Todo el tiempo. O sea, mis únicas memorias de la adolescencia es ir al colegio, ir a ensayar. O sea, 4 cuartos es como mi segundo hogar. Era. Pero yo no sé cuál era el drive. O sea, me sorprende mucho. Y yo creo que la única diferencia entre Ratón Pérez y otras bandas que de pronto no nos acordamos es simplemente la intensidad del trabajo y que no paramos hasta los 18, pues, pero yo creo que eso es, pero de dónde salía la fuerza y la disciplina, no sé, pero soy muy agradecida porque siento que obviamente mi escuela fue eso completamente y las giras era todo autogestión. Queremos ir a Pereira, nos metía a MySpace y, oye, nos reciben en su casa, nos quedamos en la casa de quien nos recibiera y hacíamos el concierto nosotros y todo era así como de solos. Pero no tengo ni idea de dónde salió las ideas, la energía, pero sí, una reflexión más bien que una respuesta. Yo creo que, bueno, la industria musical está llena de hombres, primero que todo. Entonces, desde la industria ya hay como una potestad ahí como grande, ¿no? Aparte, la escena del hardcore y del emo y de todo eso llena también, y tú eras, digamos, como de las pocas figuras femeninas que estaba en una banda, pero además tú estabas atrás, ¿no? Y estabas en la batería, y no sé si de pronto dentro de las referencias que tenías, porque creo que la representación también importa y uno crece viendo esas figuras que uno quiere convertirse, no sé qué era un poco como eso a lo que te atabas creativamente para impulsarte y decir como yo quiero ser la baterista de esta banda, pero quiero ser esta baterista. Claro, no había nadie. Yo creo que yo me di cuenta realmente, o sea, obviamente va a sonar un poco raro, creo que entendí como realmente que yo era una baterista mujer en un mundo de hombres cuando llegué a Berkeley, cuando me salí de Bogotá. Antes, o sea, todos los años de Ratón Pérez, yo creo que tiene que ver con que los que estaban en mi banda, los conozco desde que éramos bebés, yo me sentía como otro niño. O sea, yo no sentía que ellos no me trataban distinto, y siempre estábamos juntos. O sea, eso también es algo que yo me acuerdo mucho y es que yo nunca iba a un concierto sola. O sea, siempre éramos los 4 y después más amigos juntos. Nunca, digamos que salía al mundo ni a la cena sin los 4 alrededor. Y como ellos me trataban como igual, de todos los sentidos, pues yo siento que y éramos tan chiquitos como que yo no era muy consciente pues de eso. Hasta que me salí de ese grupo y llegué a Berkeley y era la única baterista en el año, o sea, en toda mi generación, y fue como, uy, ok, esto. Y ahí empezó como ahí empecé a ser consciente. Pero entonces en esa época no tenía referentes, ni hombres ni mujeres, en verdad. Tal vez como chiquita, como el baterista de Metallica, pero en realidad no era como un ejemplo a seguir. Entonces no. Dentro de esa época de Ratón Pérez y esas giras, porque creo que también hay una manera de conocer el mundo, y es como una frase que me llega mucho de un filósofo que se llama Ludwig Wittgenstein, y es como los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. En tanto yo estoy centrado en un lugar, pues como es lo único de lo que puedo hablar porque es lo único que conozco. En esos momentos, ¿cuál era el reflejo de país que tú veías en esas giras? Todo muy DIY, como todo muy hecho ustedes mismos,
pero sobre todo la realidad que se vivía en esos diferentes lugares, porque más allá de ir a tocar en un escenario, pues también había una ciudad que los habitaba en ese sentido. ¿Cómo recuerdas esos momentos y esas giras? Uf, era mucha información todo el tiempo y muchos contrastes también, porque digamos, obviamente me acuerdo, por ejemplo, nosotros algo que hacíamos mucho era viajar de noche, porque teníamos que ir al colegio el viernes y llegar al colegio el lunes. Entonces, si queríamos tocar el sábado, tocaba irse después del colegio a Cali o a Medellín. Y pues obviamente, bueno, obviamente se hacía de noche. Y me acuerdo, obviamente, los padres no habían celulares, ¿no? O sea, la angustia de mi madre y la angustia de todos los padres, y nos peleaban y nos gritaban y nos decían que, o sea, cómo se nos ocurría, y ellos se juntaban a como pasar la angustia juntos de que estuviéramos viajando en carreteras colombianas solos, a llegar a la casa de alguien que nadie, o sea, todo mal. Y la angustia el contraste, me refiero a la angustia de nuestras familias con que nosotros honestamente nos recibían con muchísimo amor, en lugares donde, claro, la gente también no está acostumbrada, no estaba tan acostumbrada a que fueran bandas de esa manera, como que todo era tanto agradecimiento y tanto amor y nos cuidaban tanto, y al mismo tiempo se sentía como tan frágil, como que nos cuidaban, pero al mismo tiempo nos decían, bueno, porfa no salgan. Por ejemplo, me acuerdo que fuimos a Barranca Bermeja una vez y nos decían, porfa, no salgan. O sea, como ya acuéstense, todo bien, pero no salgan. Y alguien, no sé, no me acuerdo por qué razón Mateo salió y literalmente hubo como una balacera. Y siempre era como ese contraste, como no le pasó nada, todo bien, pero estuvo muy cerca. Y sí me acuerdo mucho todo el tiempo estar muy conscientes de lo frágil y o sea, peligroso que estábamos haciendo. Y el contexto en el que estábamos, siempre que fuimos a Cali, yo me acuerdo, uno se estresaba mucho. En Cali en esa época era más caliente, digamos, y al mismo tiempo como sentirse como tanto agradecimiento y tanto amor de la gente de nuestra edad que iba al concierto. Entonces siempre eran como contrastes y uno iba a esas ciudades y después llegaba al colegio acá el lunes y todos los amiguitos habían estado en su casa. Como que sí nos creció mucho el mundo, lo que dice, ver tanto Colombia. Yo conozco Colombia por eso, y mucho más de Colombia que mucha gente de mi edad, sobre todo en ese momento, por eso. Y entonces sí agrando el mundo. ¿Qué dices? ¿Qué es lo que más atesoras de esa etapa del emo, o a qué quisieras volver si tuvieras la oportunidad? Uf, no, volver tal vez no, gracias, pero atesoro todo. O sea, siento que, lo que te digo, me siento increíblemente afortunada porque, o sea, nosotros nunca, mi vida fue disciplina. Mi crianza, digamos. O sea, es que los años más formativos son la adolescencia. Y que yo haya tenido, ¿sabes? No tuve distracciones y me volví, digamos, buena en un instrumento sin darme cuenta por el contexto, y o sea, lo atesoro demasiado. Y el espíritu del DIY también, el espíritu de quiero ir a Pereira, no necesito que un promotor, ¿sabes? Como que, y lo veo con muchos músicos en Colombia y afuera que no tuvieron esa formación, que todo les da miedo, sienten que no pueden hacer nada solos, sienten que siempre tienen que estar buscando a alguien más que no solamente que los o patrocine o invite o cualquier cosa, digamos, técnica, sino también que les dé la aprobación. Y eso es, o sea, uno como artista, no necesitar la aprobación de un tercero es algo que uno se demora toda la vida en lograr. Y yo siento que yo en esos años, nosotros no pensábamos nunca en nada, ni en lograr nada, no teníamos sueños, no queríamos hacer nada, queríamos solo tocar. Y pues fueron casi 10 años de eso, entonces yo siento que yo tengo eso muy adentro. Yo no tengo honestamente metas, ni sueños, ni nada, es como solo quiero hacer música y sé que se lo debo 100% a Ratón Pérez y a sus años. En esos días estaba leyendo alguna entrevista en la que decías que en la mayoría de mis contextos he sentido que no pertenezco. Cuando era más pequeña creía que ese sentir estaba en Colombia, pero luego al viajar me di cuenta que no era ningún país, era un sentir que partía de mí mismo. Quisiera saber cómo se fue transformando esa sensación estando en Estados Unidos mientras estudiabas en Berklee, pero sobre todo cómo fue ese migrar, porque siempre es una lucha con el lugar que te recibe, aún cuando estés haciendo lo que te gusta.
creo que el contexto y sobre todo Estados Unidos tiene una gran admiración por lo latino, pero al mismo tiempo tiene un gran desprecio por lo latino. ¿Cómo fue para ti entrar como en ese contraste y hacer parte además de esta diáspora creativa que se formó allá, de la que hacen parte Sal Catedral, Elsa y el Mar, Mateo Lewis? ¿Cómo fue, digamos, como que ese momento de chocarte como con esa otra realidad dentro de lo bueno y lo no tan bueno también? Pues sí, un reto. Un reto que, o sea, siento que está tan cargado de cosas, esos años, esos 4 años de Boston, como de tantas experiencias, de tanto lo que tú dices, como muchas contradicciones, ¿no? Como te abrazamos por lo latino, pero al mismo tiempo si no haces música latina, no. Pero sí por mujer, pero como que, pero no tanto. O sea, todo el tiempo contrastes, básicamente, que creo que es lo que hizo que ese sentimiento de no encontrar un lugar en el que uno se siente completamente, ni siquiera es cómodo, es como entendido, llegara. Siento que llegamos, obviamente, todas las personas que acabas de decir somos colombianos, básicamente de la misma generación, y obviamente, otra vez volviendo a lo que dices de la infancia, con una realidad que yo me he dado cuenta mucho, entre más tiempo, desde el primer momento, entre más tiempo paso fuera de Colombia, más colombiana me siento. Porque incluso cosas como lo que hablábamos ahorita de la cercanía de la muerte y cómo eso hace uno que, cómo eso ha hecho que uno sea básicamente muy zen, no lo comparte con nadie, sino con otros colombianos. O sea, nadie más entiende esa, ni siquiera es de entender, es como de ser. Naturalmente uno pues empieza a juntar con gente que es como uno y a compartir esa experiencia de no pertenecer y a esa experiencia de Berkeley es un lugar muy raro porque es como muy serio y al mismo tiempo es un chiste y como que todo el mundo se cree la verga por estar ahí, pero al mismo tiempo no significa nada y te empiezas a dar cuenta muy rápido. Es un poco como casi todas las metas, que yo creo que es una idiotez porque uno llega y muy rápido es como que ¿y ahora qué? Solo tacharlo no es nada, llegas allá y tienes que empezar realmente a... Y eso hace que sea un lugar muy raro, de mucha gente muy confundida, de mucha gente de muchos lugares y bueno, sí, no sé si respondo a tu pregunta, pero eso hace que uno, otra vez, te toca mirar para adentro, ¿no? Y como ver, sobre todo en un contexto de músicos, todo el mundo músico, qué es lo que tengo yo que nadie más tiene, así sea colombiano, así sea mujer, sin pensar en las obviedades que tengo yo que puedo sacar y poner en música que nadie más tiene. Y esa formación de carácter, otra vez, de no importa que hayan otros 10 que toquen mejor que yo, no voy a parar. Y por más de que yo no pueda tocar tan rápido como el otro, que nació en Atlanta y toca jazz desde que es chiquito, o gospel, en inglés es de gospel, pues yo obviamente nunca voy a poder tocar así, porque tengo yo que él no tiene con mi historia. Y yo siento que eso básicamente ha sido la migración. Para mí también es como no se trata de competir con nadie a donde uno llega, ni de compararse tampoco, es simplemente como de cada vez ser más uno, ¿no? Eso. En estos días veía en estos días un poco una frase que decía como que el arte no solamente imita la realidad, sino que la transforma. En esos años en Berkeley empezaste un proyecto que se llamó Balancer, y aun cuando todavía estabas en la batería empezó a surgir en principio alter ego de Ela Magnus, que no era música en inicio, sino como ilustración, gráfica y más como por ese lado, con el que además diseñabas como flyers para las bandas con las que compartías allí. Pero quisiera saber en qué momento todo esto que estás atravesando como con el fenómeno de la migración empieza a transformarse de una u otra manera, o si eran contextos totalmente como dispares y era como una cosa es lo que estoy viviendo yo en mi cabeza y otra cosa es lo que estoy transformando en música de ese mundo que me rodea. ¿Cómo sientes que fue esa como conversación justamente como en tus procesos creativos? Pues creo que yo he intentado siempre, incluso desde ese momento, no, o sea, creo que es mi naturaleza más bien, no racionalizar y no como justo pensar, ok, voy a reflexionar de mi estado de migrante en este país y de esta manera voy a escribir. Yo nunca he sido así. Como que yo solo me siento otra vez y hago música. Y obviamente quién soy y mi contexto y la realidad pues sale en lo que hago.
pero incluso en ese momento no era realmente un tema. Yo creo que era simplemente como, ok, estoy aquí y hay que hacer cosas y hay que trabajar y hay que hacer música. Era eso, en verdad. Justamente en esos años en Estados Unidos empiezas también a trabajar con Criteria and Guitari, y empiezas a diseñar sintes. Y esto viene obviamente como de el proceso que tuviste en Berkeley, que era como batería primero y después como producción electrónica y diseño. Sí, y diseño de audio, como síntesis de audio, en verdad. Exacto. ¿En qué momento ya las máquinas se vuelven una parte y una extensión de tu vida? Porque no solamente las tocas, sino que además las diseñas. Entra un poco como esa sensación, creo yo, de sentirse Dios de alguna manera, poder coger algo y decir esto va a sonar de esta manera y no solamente va a sonar para mí, sino que va a haber gente a la que voy a crearle sintetizadores que de alguna manera también respondan como a esas necesidades. ¿Cómo sientes que empezó a existir como ese brazo externo que termina siendo la relación mujer-máquina en tu caso? Está increíble esa pregunta, pero también, ya te lo voy a responder, me da curiosidad de tu lado, perdón, solo me voy a volver la última vez, la única vez. Digamos, ¿tú cómo ves el tema de la migración en Balancer? O sea, como me da curiosidad desde el otro lado, porque siento que preguntas eso y yo te respondo como ni siquiera, ¿sabes? Como, no sé, solo. Entonces me da curiosidad, digamos, tú o sea, recibiéndolo, ¿no? Esos años de Berkeley y con todos los artistas también que mencionaste, ¿cómo ves tú esa conexión? Pues es que es muy curioso porque, por ejemplo, el lado negro tenía mucho como de ese sonido que igual era muy nostálgico del lugar del que venía. Siento que ahí hay como una referencia, por lo menos en lo que socialmente estaba pasando, y que terminan siendo muchos migrantes que en Estados Unidos no son colombianos, mexicanos, cubanos, sino latinos. Como todos son iguales, todos hacen frijoles, todos comen tacos, y creo que eso empieza a generar como una discusión también dentro de lo que no sé en el universo de Balancer, porque también creo que era una ahora como muy de Dream Pop que no hablaba puntualmente de esos temas, pero que siento que sí hay una necesidad en algunos círculos de demostrarlo o decir como yo vengo de acá, ahorita con todo el fenómeno de Bad Bunny volviendo a Puerto Rico y todo lo que se está moviendo en esa reflexión, pues creo que hay algo que siempre ata cuando uno se va del país y es la casa, de qué manera traducir esa nostalgia, siento yo, y cómo hacer para que eso empate de alguna manera con las personas que están alrededor de uno que también están extrañando eso, siento. Claro, sí. Sí, es muy interesante porque yo siento que la mitad es como un poco una resistencia a que a uno lo encasillen, ¿no? A que, ok, eres justo latino, entonces pues música latina. Y uno como, no, pues voy a hacer dream pop, ¿sabes? Que de alguna manera sí es como un acto de resistencia a no dejarse definir pues por alguien que no tiene ni idea más de nada, básicamente. Y es interesante también como lo que dices, el fenómeno de ahorita, o sea, es interesante como igual el artista tiene que salir primero, hacer 5 discos, como que le den el sello de aprobación de afuera. Incluso yo siento eso. A mí me cambió la carrera en Colombia cuando me firmó Domino. O sea, sin duda son antes y después, más que nada en Colombia. Y lo sentí no tiene nada malo, solo es una reflexión muy potente, siento, de que igual todas estas conversaciones existen, pero al mismo tiempo nadie me volteó a mirar hasta que la disquera inglesa no me firmara. Y Bad Bunny igual hizo el 6º disco devolviéndose, pero tuvo que hacer 5 antes viviendo, o sea, sí, estoy de acuerdo. Ahora sí podemos seguir adelante con lo otro. Retomemos entonces un poco como esa relación y esa extensión con las máquinas, que nos quedamos ahí, porque es muy interesante la síntesis que existe a través de eso. Creo que yo sufro mucho con la música electrónica, tengo que admitirlo, y es que muchas veces a mí me falta la letra, me hace falta como que no me gusta que sea tan a la libre interpretación, porque uno puede decir esto suena como la muerte cósmica y volver a nacer. Ni idea, no lo hice con esa intención, ¿no? Entonces como cuando hay una letra que medio va dirigiendo la comunicación, hay algo, pero siento que esa síntesis ya el poder crear, ¿no? Como el jugar a ser Dios, que era lo que decía ahorita, de coger elementos y decir esto es el sonido de Ela y tú tienes dentro de tu set como tus maquinitas que son con las que haces finalmente esto y que es único porque es tuyo, es diseñado para ti, pero también lo diseñaste para otras personas. Sí, es muy interesante que digas lo de la letra porque para mí toda la relación con las máquinas nació justo de una necesidad.
como audiencia de escuchar algo que no estaba encontrando ni en los clubes ni en artistas. Algo, no, yo no le podía poner el dedo, simplemente fue como una acumulación de cosas. Cuando empecé a hacer síntesis, todos los años de síntesis en la universidad, todo era en el compu, todo. Entonces pasé mucho tiempo como programando en el computador y se me acostumbró el oído, obviamente, y después iba a un concierto y oía la laptop, entonces sonaba lo mismo que había hecho 8 horas, o sea, como que la música dejó de ser un poco escape del el estudio y era como, puta, nada me está sorprendiendo. Y esto está horrible, porque, y lo mismo, iba a un club y el tecno, obvio, increíble, panza, bajos, pero ¿y ahora qué? ¿Qué siento? No sé, ¿sabes? Lo mismo, como no sé muy bien qué tengo que sentir con la música en esos contextos. Y de esa como sed de algo que no estaba encontrando, empecé primero a irme por el hardware para alejarme del sonido del computador y del sonido del chip, literal, que tiene una frecuencia muy específica. Y por ahí empecé a también pensar en lo de la voz, no tanto la letra, lo de la voz, como porque no hay tanta música electrónica con voz. Hace una diferencia grande cuando tiene voz y melodía. Entonces también esas dos cuestiones se unieron y los sintes fue muy natural, como que lo mismo, empecé a hacerlos y, y fue muy evidente que para hacer música que sonara distinto, pues tenía que usar instrumentos distintos. Entonces por eso las maquinitas que yo hago y como que, claro, pues sí, muy obvio, como, ok, quiero que suene distinto, pues voy a usar este sinte que obviamente nadie tiene porque lo acabo de hacer yo y pues va a sonar distinto. Y fue muy lindo cuando lo que dices, empiezan otros artistas del tamaño de Jack White a decir, oye, es que esto suena increíble, pero como del mismo lugar dice, suena increíble, pero es que yo tengo este sonido en mi cabeza que es casi así, pero no así, me pueden hacer esto y es como obvio. Y es muy bonito porque como también éramos, bueno, soy en ese contexto, como programaba y soy música, pues yo entendía lo que me estaban pidiendo de una manera que alguien, digamos, con los que trabajaba, que no son músicos, no podían entender. Y eso fue muy lindo. Y lo de la extensión del brazo que dices fue con el tiempo. Y yo siento que se ha vuelto, sí, una extensión total, pero ha sido por los años, como por años, ¿no? Lo que más me hace sentir es libre, tener eso. A mí hay algo que ahorita que hablas de la libertad y para pasar rápidamente como a este último capítulo de el disco que acabas de sacar, que es Día, había una frase de Alejandro Jodorowsky que decía: el ave que nace en la jaula se niega a creer que puede volar o como que no piensa que volar es una enfermedad. Pero sí es de Jodorowsky, porque yo llevo peleando desde que escribí la canción. La autoría, ¿sí es? Yo lo busqué como Jodorowsky y me salió de A Jodorowsky. mí también en Google, Ah. pero pues siento que yo he oído esa frase, pero no sé si es como que... Bueno, Puede ser un dicho popular siento también. que es un dicho popular que él escribió en uno de sus libros y como que ahora le decimos que es de él. No tengo nada, o sea, me encanta Jodorowsky, solo que he querido saber y nadie me ha podido dar la respuesta. Lo averiguaremos. Si alguien tiene el dato, Exacto. muchas Todos gracias. estamos igual de confundidos. En Google dice que es Jodorowsky. Sí, pero no le puede creer todo a Google porque sí. Pero ahorita que mencionas el tema de la libertad y esa frase que hace parte de este disco, siento que también es como una búsqueda intencional por no hacer una música con la presión de sacar el disco, de sacar un disco que han pasado tantos años, que es lo que suele pasar cuando se firma con una major. Y es como, han pasado tantos años, por favor, danos otro disco. Y no es como por favor, sino como te toca empezar a hacer esa gestión. Pero siento que incluso en esa movida hay también un poco como ese afán de libertad, y quisiera saber para ti qué significa justamente como la libertad y en qué la traduces en la música que estás haciendo, no necesariamente en tu discografía, sino como cuál es ese ancla o ese faro al que te aferras como para darle sentido a esa libertad que estás buscando. Siento que son varios, tal vez, difíciles de poner en palabras. Y suena un poco cliché si digo que es solo instinto. Pero creo que sí es difícil porque sí, obviamente hay muchas presiones de afuera, pero lo que yo siento es que la presión más grande es la propia, o sea, la mía interna. Y
Y eso hace que sea muy fácil, como, bueno, no fácil obviamente, pero sea más fácil como ponerle el dedo a cuando estoy haciendo las cosas por la razón equivocada. Como, por ejemplo, si hago una canción y yo misma, sola, me pregunto como, ok, esta canción o este sonido o esta sección la hice porque quiero, pues, ¿cuál es la intención detrás? Quiero que alguien diga, uy, hijo de puta, produce muy cerdo, o uy, hice bajo, o lo que sea. ¿Sabes? Como que cuestiono mucho la música que hago después de que la hago en el proceso, porque muchos de mi producción es muy intuitiva, es sentarse atrás y escucharla e intentar cuestionar la música en sí. A veces no hay necesidad porque oyes la canción y te dan ganas de llorar y pues ahí está todo lo que tienes que saber. Pero a veces sí hay que cuestionar y yo cuestiono y cuando intento y cuando tengo la respuesta, sé si estoy siendo libre o no. ¿No? Y casi siempre, si viene de alguna inseguridad o viene de que estoy pensando en alguien o en un crítico, en un review que leí o en un medio o en alguien de la disquera, automáticamente lo borro y lo mando a la mierda. Y soy un poco extrema, es un poco autosabotaje, pero creo que eso es lo que hasta ahora ha mantenido la libertad. Incluso con lo de los años, justo es un poco el ejercicio de ejercitar la voluntad. A mí me pasó al contrario. Por ejemplo, la disquera me decía, no hay afán. Al disco le está yendo re bien, te siguen llegando ofertas de shows, puedes seguir viviendo de Acts of Rebellion 2 años más. Nosotros felices, porque con la pandemia nos quedó mucho trabajo. No hay nada de afán. Y yo sola era como, no hay ninguna posibilidad que siga 2 años con esto, tengo que hacer otro disco yo. Y ejercitar en contra de la corriente, cancelé conciertos, o sea, mandé toda la mierda porque dije, necesito en la barriga hacer otro disco ya, porque si no, porque lo siento. Y siento que en el momento en que hago eso, ejercito la voluntad y me doy cuenta que soy libre y eso me hace solo seguir haciendo eso, ¿no? Es como un músculo, el ejercicio de la voluntad y el ejercicio del instinto. Y entre uno más les hace caso, más fuertes se vuelven y más claro es el camino. Retomando algo de lo que dices, siento que día nace ese proceso de bloqueo creativo y quisiera saber justamente cómo te enfrentas como a ese no responder a la libertad. Desde lo personal, creativamente, me siento como me siento yo, como se puede sentar cualquier persona al frente de una hoja en blanco tratando de sacar algo adelante, ¿no? Y no sé si ese detonante es meramente como un trabajo propio en tu caso o si también hay otras cosas que se puedan alimentar de eso, como lo es la salud mental y todo el proceso que hay alrededor del tema, porque muchas veces los bloqueos es porque es una conversación de uno con uno mismo, cuando uno se enfrenta a un proceso de terapia o a lo que sea con otra persona, la visión de mundo de esa otra persona también hace que uno empiece como a soltar eso. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de esa frustración a que te aferraste y con qué pudiste darle como que ese giro a realmente abrir una puerta que no fuera un sonido que dijera como esta es la apertura y este es el abriendo camino? ¿Cómo es el Monte. abriendo Monte. que no sea eso, sino que sea otra cosa que de pronto se detonó antes? Es que es difícil. Yo siento que para mí es solo como la fe en el tiempo y en la disciplina, como fe ciega, como, puta, no importa qué mal la esté pasando y qué mal siento que suena todo lo que estoy haciendo, si hay algo que he aprendido en la vida es que si sigo, si me siento todos los días en el escritorio o lo que sea, en el estudio, eventualmente voy a encontrarlo. Y es como una fe que me aferro, o sea, con todas mis fuerzas en los momentos más oscuros. Es como lo único que tengo que hacer es seguir. ¿Sabes? Pienso mucho en verdad en esa imagen de la bici, como con tal de que no pares, no te vas a caer de la bici. Y eso en realidad es en lo que yo más me aferro en esos momentos y que me ha funcionado. Así salga y eventualmente salen todos los, tal vez, demonios. Yo he dicho mucho de este disco de día que nunca he hecho terapia, pero siento que eso es lo que es hacer terapia, porque, por ejemplo, escribí Broken y yo misma la escuché y dije, uy, o sea, yo no sabía que me estaba sintiendo así. Y fue muy raro ver eso como en la canción y como un espejo, pero al mismo tiempo se sintió como una canción que escribió alguien más. Pero fue como, ok, por fin pude ver esto y ahora puedo lidiarlo, como me imagino que es en terapia, como que alguien te dice, usted lo que le está pasando es esto. Y solo llegué ahí por tiempo, porque me senté muchas horas todos los días por muchos meses hasta que salió.
Entonces, yo creo que es eso, yo creo que es la fe en el tiempo y en que es algo en lo que uno siempre puede confiar. Si haces algo todos los días, eventualmente vas a mejorar y eventualmente vas a llegar a lo que estás buscando, solo hay que seguir. Siento que hay mucha vulnerabilidad en este disco y que estás un poco como sacando ese lado tuyo que, como lo decía en la introducción, no es ni optimista ni pesimista, sino como la realidad que nos impacta en este momento. Hace unos años hicimos un ejercicio en Noisy que era Colombia 2066 y era como algunos artistas visionarios se imaginaban este país dentro de 50 años, era en ese momento, y hubo una parte que quería rescatar para saber también qué tanto de eso como que quisieras o ves, digamos, como que en el futuro de lo que te imaginas va a ser para nosotros y los que quedemos habitando de aquí a que eso pase, y era un poco la 12ª estrofa del himno nacional, dirá: recordaremos los ríos de sangre de la guerra para que nunca vuelvan a correr rojos los ríos de nuestra tierra, y cuando vuelva la oscuridad recordaremos para iluminar que la eternidad es el instante presente entre dos mares, infinitos ríos y profundas selvas. Para entonces todo el conocimiento ancestral de cuidar la tierra habrá sido recuperado y será enseñado en los colegios. La gente también volverá al campo para cuidarlo y así la flora y la fauna estarán sonriéndonos de vuelta. Muy esperanzador, muy optimista. Precioso. Pero ¿cómo sientes un poco como que este nuevo viro que ha dado tu carrera como alrededor de las letras y lo que estás, como a lo que estás reaccionando en este momento, tiene un poco como ese algún halo de esperanza, o sientes que el caos es algo que nos está consumiendo actualmente? No, yo creo que sí hay esperanza en el disco y bueno, en mí también. O sea, siento que es una esperanza cansada, ya como de, oh, puta, sí, como que uno la duda a veces, pero yo siento que incluso yo oigo el disco y siento que sí, o sea, empieza, sobre todo al principio, abajo, digamos, abajo, lo que dices tú, no es pesimista, es como realidad, pero siento que acaba en una nota como de esperanza, sí, de esperanza y de fuerza, más, que yo creo que viene también de aceptar la realidad. Yo creo que la esperanza real no es ciega, es como de aceptar, ok, sí, estamos en un caos, en una oscuridad, la vemos, la aceptamos, la intentamos entender y de ahí encontramos la esperanza. No como ciegamente, como te va a estar bien, porque sí, es como hay que ver los ríos de sangre para poder, ¿sabes? Que no se repitan. Entonces yo creo que no hay opción. O sea, también, no me quiero hacer quote a mí misma, pero es como Q, dice eso, es como, o sea, si no vamos a tener esperanza, pues ya mandemos toda la mierda, porque si no, entonces, ¿qué? ¿Para qué? Yo creo que no hay opción real. A mí siempre me gusta terminar un poco estas entrevistas con dos preguntas. La primera es un poco, ¿qué te dirías a ti misma de hace 10 años? ¿Qué consejo te darías si pudieras volver en el tiempo y decir como, Ela, es por acá, o lo que sea? ¿Y qué quisieras decirte a ti misma dentro de 10 años hoy? Como, ¿qué consejo te darías para tu yo dentro de 10 años? Está dificilísimo. Tú dame consejos. No, Porfa. así no es la dinámica. Pero nos conocemos además hace como 10 años, esto está perfecto. Dame un consejo. No podría. Yo también debería poder decir eso. Si tú puedes pasar, yo también debería poder. Piensa tú en el de la Ela de hace 10 años y yo pienso que le diría... ¿Cuál es? Que al futuro. Sí. Ok, va. Pues sí, tal vez yo siento que hace 10 años, justo ya casi, empecé a hacer música sola, o sea, este proyecto. Y sí era un poco un salto a la fe de como... Siento que yo me demoré mucho en tomármelo en serio, como en hacerlo en serio, porque los primeros, hasta Axel Rebellion, era como, sí, de lado, como yo en verdad toco batería y tengo mi trabajo haciendo sintes, como que esto X, y siento que tal vez el consejo sería como, tal vez tómatelo, o sea, no en serio como de seriedad, sino de tiempo, tal vez, como esto, aquí hay algo, le diría, aquí hay algo especial, tal vez ponle más atención a esto, como concéntrate un poquito más en esto, sería mi consejo hace 10 años. Mi consejo para ti dentro de 10 años, pucha, duro. No, tú me metiste en este problema. No borres lo que hagas.
De repente es como coger una libreta de esos viejos collages y ahí encuentras algo que te inspire y que te dé un poco como la esperanza, quizás. Gran consejo. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Muchísimas gracias de verdad por Muchas invitarme. gracias a ustedes por estar acá. Esto fue el primer episodio de esta temporada del 2025 de Sudacas. A Ela Mainos, muchas gracias. A Feli Vallejo, a Nico Gómez, que hicieron esto posible. Y a ustedes por estar acá comiendo sol y sombra. Recuerden que estamos en Instagram como @sudacas.media. Nos pueden seguir y obviamente a Ela Mainos. Espero que la sigan. Si no la conocían, ya la conocieron, la pueden seguir. Muchísimas gracias. Que vuelvas pronto y que te vaya muy bien en tu gira. Muchísimas gracias. Y que viva el día. Gracias. Gracias. Sabemos cada vez mejor que somos latinos.